temporada caótica de apagones y de caos ferroviario es bíblica. Soportan los infortunios con paciencia joviana, pero el gobierno está arriesgando un poco al testar los límites de esa paciencia, porque una cosa es soportar la incompetencia y otra es que esa incompetencia se acompaña además de sarcasmo. Les cuento, miren, ha quedado restablecido el tráfico ferroviario de la línea Madrid-Andalucía. Ayer les informábamos de las incidencias, una nueva jornada de caos ferroviario. Después de que 27 trenes quedaran afectados, detenidos durante horas, que 15.000 viajeros sufrieran las incidencias de una u otra manera, y de que uno de los convoyes quedara varado durante 10 horas, con sus pasajeros sin recibir la debida asistencia. 10 horas en la calurosa estepa. Pero yo es que aparte voy a perder el tren de Puerto Llano que salía a las 12. Tengo una reserva de hotel para esta noche, que dormimos esta noche allí. Entonces yo no sé a la hora que vamos a llegar, pero vamos, yo espero llegar, vamos. Porque teníamos un concierto a las 10 de la noche en Barcelona. Tendríamos que mirar 1000 opciones para, de hecho, ya. Pues no nos podemos ir. Mañana tenemos que empezar a trabajar. Pues no sabemos nada, no tenemos nada de información. Tengo aquí delante a Olivio, que viene de Rumanía, y decía, es que no me podía imaginar que a mí me podía ocurrir esto aquí. Y le decíamos que nosotros tampoco. Hombre, Olivio, que había venido de Rumanía y hablaba con esta pasajera, hablaba con Carlos Alsina más de uno, estaba asombrado de lo que estaba ocurriendo en España. Si es que no funcionan los trenes, es que funcionan muy mal, muy mal. Y son educadísimos, los españoles. Como nos decía ayer en la brújula Rosa Belmonte, atrapada en uno de esos trenes. La gente es educadísima. Vaya si es educada. Pero conviene no poner a prueba los límites de su paciencia. Los responsables de transportes dicen que no hay un incremento de incidencias, que no se ha deteriorado el servicio, que lo que aquí ocurre es que hay una errada percepción social. Es curioso lo que ocurre hoy en España, y no solo con los trenes, que es que la gente debe de ser idiota. Se cree que tiene menos dinero de lo que tiene, y entonces el gobierno le informa de que en realidad tiene más dinero del que cree que tiene. Lo que pasa es que tiene una errada percepción del dinero que tiene. Y cree que todo funciona peor de lo que parece. Hay una percepción social equivocada, que debe de ser también cosa de la fachosfera. Lo cierto es que todavía seguimos esperando las conclusiones de la investigación del sabotaje de grupos organizados de extrema derecha que Transportes denunció cuando unos quincalleros robaron cable de cobre y se provocó un fenomenal caos. Fenomenal caos, por cierto, que vino agravado porque se había quedado atrapado un tren por el fallo de una catenaria. Es decir, el que pretende inducir una errada percepción social es quien difunde este tipo de especies. Como que unos saboteadores de extrema derecha lo que están haciendo es tratando de derribar al gobierno de progreso, este que forjó el arquitecto Santos Cerdán. Esa es la errada percepción social y pretende inducirse en la población mediante este tipo de comunicaciones. Lo que pasa es que lo de ayer es inexplicable, porque nadie robó cable de cobre. Falló la catenaria, hubo un fallo eléctrico y se quedaron casi 30 trenes ahí parados. Ya ven ustedes, tan diligentes para denunciar un sabotaje y tan morosos para presentarnos a los saboteadores. Y el súbito enmudecimiento de Óscar Puente. Óscar Puente, que no le falta a nadie por insultar en Twitter, que tiene una serie de cuentas B para elogiarse a sí mismo, tal es su actividad frenética, con esa litosis digital que presenta, ayer nos lo decía Pablo Pombo y es una fórmula feliz, y hoy, sin embargo, mudo. Ni un tuit, nada. Con lo bien que comunica Óscar Puente. Comuníquese. Pero es que en un día como el de hoy, el Consejo de Ministros, además, ha aprobado una iniciativa perfectamente estéril, pero muy ofensiva, para prohibir, atención, la publicidad de los combustibles fósiles, de los vuelos cortos, siempre que haya otra alternativa más sostenible. Y también de los vehículos propulsados exclusivamente por combustibles fósiles. Es perfectamente estéril, porque no se va a aprobar una ley más en esta legislatura que está acabada y agotada como el crédito de su presidente. Y es ofensiva, porque añade sarcasmo a la incompetencia. O sea, ¿no sería más aseadito para el planeta que los trenes funcionaran? Porque ¿a qué se refieren con una alternativa sostenible? ¿A los trenes parados en Puerto Llano? ¿Un tren asándose al sol como si fuera una air fryer en la estepa castellana? No, hombre, mejor tratar al ciudadano como si fuera un párvulo mediante un ejercicio sublime de intervencionismo. Vamos a protegeros, niños. No vayáis a comprar un coche diésel engañados por el capitalismo. Que es que veis Mad Max y os vais corriendo al concesionario.
con lo que os gustan a vosotros esos coches, con el motor por fuera. Pablo Bustinduy es ministro de Consumo. Lo que vamos a hacer es regular la necesidad de certificar las afirmaciones que se hagan. Cualquier consumidor o consumidora conoce esta realidad. Hoy en día todo es bio, eco, sostenible, bueno para el planeta. Bueno, pues en transposición de una directiva europea también vamos a establecer un sistema para certificar de manera objetiva aquellas valoraciones que se hagan sobre las cualidades o virtudes de un producto, y también vamos a prohibir las afirmaciones que estén basadas en la compensación de las emisiones de gases de efecto invernadero. Bienvenidos a La Brújula. Si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero. Tras el Consejo de Ministros comparecía, como escuchaban ustedes, el ministro Bustinduy con esa jerga difícilmente inteligible, y como es habitual también la ministra portavoz, Pilar Alegría, a la cual en cambio se le entiende demasiado bien. Igual que era tropovero el retrato de Inocencio X, pues las ruedas de prensa de Pilar Alegría se entienden demasiado bien. Le han preguntado a Pilar Alegría por su compañero Santos Cerdán. Y resulta que ahora Santos Cerdán es una anécdota en la historia del socialismo español, porque le niegan incluso que sea el arquitecto de los gobiernos de progreso, que qué injusticia histórica con el buen Cerdán. Yo lo que les diría es que la investidura fue posible gracias al voto de más de 12 millones de personas que plantearon para este país un gobierno progresista y que dijeron no a un gobierno de la derecha y la ultraderecha. Y gracias a esos votos y gracias a esos más de 12 millones de ciudadanos, hace 2 años tenemos un gobierno progresista. No. Como suele, la ministra portavoz incurre en inexactitudes. Nadie votó por una ley de amnistía que no solo no figuraba en el programa del Partido Socialista, sino que se prometió que jamás se plantearía, porque era ilegal e inconstitucional. Y las palabras son del presidente del gobierno, entonces el candidato socialista, que se había presentado a las elecciones. De manera que sí, Santos Cerdán se reclama justamente como el arquitecto de los acuerdos de investidura, porque fue necesaria su abnegada misión en Ginebra, acompañado del buen Joan Antolín con el chándal del Paris Saint-Germain, su negociación en un clima de confianza, su buena disposición a ser humillado por Carles Puigdemont, el asumir toda la mitología nacionalista desde los decretos de Nueva Planta y por supuesto la ley de amnistía, aunque claro, es evidente que era necesaria una última circunstancia definitiva, que es la falta de escrúpulo de Pedro Sánchez para aceptar lo que dijo que jamás aprobaría. Una amnistía atentatoria contra el Estado de Derecho y el principio de igualdad de los españoles ante la ley. Así que no le resten a Santos Cerdán ni una molécula de su mérito en urdir ese acuerdo contra natura. Contra natura me refiero contra la promesa con la que se presentaron a las elecciones. Porque que no hubieran aprobado hasta entonces, hasta el 23 de julio, la amnistía era, según el Partido Socialista, la garantía de que Pedro Sánchez no estaba dispuesto a todo con tal de estar en el poder. Y era la garantía de que Pedro Sánchez no se había entregado a los nacionalistas. No le quiten ni una molécula de mérito a Santos Cerdán, que además lo está pasando muy mal. Porque ha pasado su primera noche en Soto del Real, y sí es verdad que la cárcel es una experiencia transformadora, porque ya hablan de él como si fuera Leire Díez, un militante de base, nada menos que el secretario de organización hasta hace 19 días, sucesor a su vez de otro secretario de organización que también ha dejado una huella imborrable que pretenden borrar, que es José Luis Ábalos. Con la misma contundencia con la que negaban que existiera un informe sobre la presunta corrupción de Cerdán, el 1000 veces loado, el 1000 veces ovacionado, el que llevó a 1000 manos al fuego por él. Bueno, pues ahora niegan que haya podido producirse una financiación ilegal del PSOE. Y Pilar Alegría ha pedido perdón por haberle otorgado a Santos Cerdán la confianza que no merecía. Ver entrar ayer en la cárcel al señor Santos Cerdán es una imagen tan desgarradora como decepcionante. Y aun siendo conscientes que esta imagen era posible consecuencia de unos hechos absolutamente bochornosos, absolutamente terribles, no deja de ser, como les digo, una imagen profundamente decepcionante y dolorosa.
En cualquier caso... En algún momento debería cesar la letanía porque empieza a ser realmente incómoda, como si este gobierno, como si el Partido Socialista fueran víctimas y no los artífices de que una presunta organización criminal alcanzara el núcleo de poder del gobierno y del partido. Las víctimas, en todo caso, sería el pueblo español, que es el que ha tenido que soportar todo esto y lo sigue soportando. Hay obras de Adif que están bajo sospecha. Los servicios públicos funcionan mejor, funcionan peor cuando hay que pagar mordidas, funcionan peor, porque es más caro. Esto no suena, ¿no? Porque algo similar dirían de José Luis Ábalos, que ocupó antes de Cerdán la Secretaría de Organización y además también el Ministerio de Transportes, el de mayor presupuesto del gabinete. Bueno, en realidad hay diferencias, porque con Ábalos fueron bastante más complacientes. Al fin y al cabo no resolvieron su expediente de expulsión del PSOE hasta que fue inevitable, cuando salió el informe de la UCO que decían que no existía sobre Santos Cerdán. E incluso a Ábalos le ofrecieron unas tertulias y un puestito de lobista para tratar de comprar su voluntad. Ya es tarde para Santos Cerdán. No, creo que no va a poder conectar con la cárcel, con ninguna tertulia. Esto Ábalos, por cierto, dice que lo tiene grabado, Y ahora además ha revelado en OK Diario algo que sería muy comprometedor, porque en conversación con este periódico ha asegurado que Pedro Sánchez le reveló personalmente en la Moncloa el 28 de septiembre de 2023 que la Unidad Central Operativa, la UCO, de la Guardia Civil estaba investigando a su ex asesor Koldo García. La reunión, que se prolongó durante más de 2 horas, tuvo lugar un día después de que Alberto Núñez Feijóo perdiera su primera votación de investidura en el Congreso de los Diputados. Aquella en la que fue Óscar Puente quien le dio la réplica. Este chivatazo que el presidente le habría dado a su exministro de Transporte se produjo exactamente 5 meses y una semana antes de que el escándalo saltase a la primera plana mediática, con la detención de quien fuera su asesor en el ministerio. Todo esto si el testimonio de Ábalos es certero, y suele acompañar sus testimonios de pruebas documentales, José Luis Ábalos. Habrá que ver si efectivamente por esas fechas fue a la Moncloa, cuando se suponía que todas las comunicaciones estaban rotas. Recuerden ustedes cuál es el último WhatsApp, la última comunicación que se conoce de Sánchez y Ábalos. Fue aquello de: pensaba que éramos amigos. Se lo enviaba Sánchez a Ábalos. Lo que ha hecho Alberto Núñez Feijóo ahora es testar cuáles son las tragaderas de los socios, si son capaces de continuar cómplices con los escándalos de corrupción después de que el arquitecto de los gobiernos del progreso haya entrado en la cárcel. Y parece que no se han saciado todavía. A ver, si Pedro Sánchez se atreviera a presentar una cuestión de confianza, desde luego iba a tener que dilapidar el Estado, ponerlo en saldo para superar esa cuestión de confianza. Y aún así ya veríamos si alguno no flaqueaba. Porque Podemos está dispuesto a ir a por todas con tal de resucitar sobre las cenizas del gobierno progresista de la nación. El problema es que la moción de censura es constructiva y a Feijóo le piden como si fuera Sánchez, y él no está dispuesto a someterse a las mismas servidumbres a las que se sometería Sánchez. Lo que le dice Junts es que se pase por Waterloo para hacerse una fotografía con Carles Puigdemont si es que quiere los 7 votos de la formación, y Alberto Núñez Feijóo ya les ha dicho que eso no va a ocurrir. Ahora recuerden que Sánchez ya se ha mostrado dispuesto a retratarse en el momento necesario con Carles Puigdemont y que no iba a tener ningún escrúpulo al respecto. El PNV dice que está muy ofendido. Hay mucha gente mirando al PNV. Hombre, al fin y al cabo, el concurso del PNV fue crucial para derribar a Mariano Rajoy en aquella moción de censura que convirtió a Sánchez presidente, porque era tal la urgencia para la regeneración democrática de España que había incluso que traicionar los pactos suscritos con el Partido Popular de entonces. Y el PNV fue crucial. Pero ahora el PNV está muy ofendido porque tiene la piel ahora muy sensible y les parece, inaceptable que les hayan llamado aprovechateguis. Es que le llamó Miguel Tellado aprovechateguis y, eso no, eso no. Y bueno, porque el PP también estuvo en contra de la oficialidad del euskera en la Unión Europea, este tipo de cosas, ¿no? Que son excusas de mal pagador, porque en realidad lo que está ocurriendo es que el Partido Nacionalista Vasco no es que sea cómplice, es que probablemente es rehén. No quiere perder el gobierno vasco, que depende del PSE, pero además Cerdán ha revelado que quien le ayudó a negociar su apoyo fue su amigo Anchón, el de Servinávar. Así que el PNV igual conocía mejor a Anchón de lo que le gustaría reconocer en estos momentos. Y ahora mismo mira venir al tren
paralizado como esos conejos que uno se encuentra por la carretera y que se quedan deslumbrados con los faros, ¿sabe? Pues eso es lo del PNV. Podemos seguir redento contra el bipartidismo, ya no va a apoyar jamás al PSOE, pero no va a investir a Alberto Núñez Feijóo, y lo que espera es resucitar el espíritu del 15M. Los de las acampadas ya están talluditos, que han pasado unos años del 15M. Pero recuerden que el 15M se le montó un gobierno socialista. A José Luis Rodríguez Zapatero eso desde luego no lo habrá olvidado Pablo Iglesias, que está tratando de revivir aquel momento, aquel espíritu. Y luego está pues la más divertida, que es Yolanda Díaz, que está enfadadísima, está muy enfadada. Yolanda Díaz está enfadadísima, tan enfadada que va a montar una reunión. Una reunión, Hombre, irse no. Si acaso coge la puerta y se queda. Estamos muy enfadados, igual que están ustedes y está el conjunto del país. Ver ayer entrar en la cárcel al número 2 del Partido Socialista es una vergüenza, sin contemplaciones. Por tanto, la situación es grave. Mañana nos reuniremos con el Partido Socialista y queremos ser claras. Hay que actuar ya. No hay más dilaciones. No puede ser. En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.